Bueno, Batido de Chocolate sobre todo, es el primer cuento, la primera obra que yo escribo por encargo. Yo jamás había escrito nada por encargo. Luego escribí también por encargo en Un lugar de la Mancha, era mi versión de Don Quijote de la Mancha en verso. Pero la primera obra escrita por encargo fue Batido de Chocolate para el libro Cicatrices en la Memoria. Y siempre digo que es el cuento que más trabajo me costó por lo difícil de la historia que estaba contando y porque era muy complejo contar un cuento, escribir un cuento con un protagonista tan excelso y tan visto, tan contado, tan escrito y descrito. Y entonces, claro, yo soy un obsesivo de la estructura narrativa, de las estructuras. Y el cuento, si algo es destacable, yo creo que es el ensamblaje estructural con el que fui montando la historia, ¿no? Una historia que era también conocida, por lo tanto, es como la famosa crónica de una muerte anunciada de García Márquez, Zapato a la distancia, ¿no? Cómo contar un cuento que mantenga la atención del lector sabiendo el final desde el principio, porque desde el principio se sabe que el personaje sobrevivió, ¿no? Es un atentado a un personaje que está vivo y que ocurrió en el 63 el atentado. Por lo tanto, todas esas eran dificultades a nivel creativo, a nivel técnico, a nivel narrativo, y eso me llevó mucho tiempo, mucho tiempo. Hasta que puse la primera letra pasaron meses. Era todo el tiempo dándole vuelta a la historia en la cabeza, todo el tiempo dándole vuelta a la historia, de cómo contarla, desde qué ángulo, desde qué enfoque. Tenía toda la información, releía la información, subrayaba, seguía buscando información. Y entonces creo que el proceso pre-creativo, el proceso pre-narrativo, fue más interesante, más difícil que el propio proceso de la escritura, porque una vez que ya cojo impulso, ya no puedo parar. Ya después el proceso de narratividad, de escrituridad, fue para mí mucho más cómodo, mucho más fácil que el pensar la historia y el encontrar el enfoque para narrar. Eso me hablaba un poco del cuento, un cuento que a mí me ha satisfecho mucho. Se ha traducido a muchos idiomas, se ha leído en muchas partes y ahí está, sigue su propia vida porque para eso uno escribe. La última experiencia y de las experiencias más interesantes que he tenido con este cuento ha sido mi gira por Estados Unidos y mi participación como profesor invitado en la Universidad de Nuevo México, Las Vegas, Nuevo México, en la Highline University, donde fui a hablar de repentismo, de Shakespeare, del teatro, de versiones que estoy haciendo del teatro de Shakespeare con los improvisadores, pero el profesorado y los alumnos tenían interés en la literatura cubana y yo les envié la versión en inglés de Batido de Chocolate. Y fue el cuento que ellos estudiaron y una tarde, una larga jornada, se dedicaron a estudiar el cuento, a debatirlo, a conversar sobre la literatura cubana y sobre todo a interrogarme, a preguntarme, a consultarme de cómo, qué pasó con esto, cómo en esa historia no la conocían los jóvenes, por qué se intentaba matar al presidente, cómo había sobrevivido. Toda esta historia que son páginas bastante desconocidas de la historia de Cuba fuera de nuestro ámbito, a los jóvenes estudiantes norteamericanos les llamó mucho la atención y a los profesores de la Highland University también. Y para mí fue una experiencia bien hermosa, bien curiosa, a nivel creativo, a nivel intelectual, poder compartir allí mismo en Estados Unidos con gente que desconocía estas páginas bastante terribles de las relaciones polémicas entre nuestros dos países, ¿no? Entre Estados Unidos, entre el gobierno de Estados Unidos y Cuba y su gobierno en los primeros años de la revolución y que todavía siguen teniendo secuelas, consecuencias hasta este año 2014, donde parece que todo va a cambiar.